Hola, 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 hola. Sí, ya estamos en directo, ya estamos en una nueva edición de Conversaciones Humanas. Tu espacio de los sábados, algún sábado al mes, en el que hablamos de diferentes temas de asuntos humanos, de personas, de situaciones. Como sabes, cada mes te ofrecemos una edición de Conversaciones Humanas en español y otra en inglés, donde invitamos a expertos de todo el mundo a que participen con nosotros para abordar alguna cuestión que tenga que ver con la raza humana, con la especie humana. Hoy tenemos un tema de candentísima notoriedad y de una importancia para nosotros suprema. Hoy vamos a hablar de una cuestión que impacta a millones y millones de personas en todo el planeta de una forma directa o indirecta. Y consideramos desde el Instituto Internacional de Humanología que no se puede hablar del ser humano sin abordar temas como el de hoy. Hoy vamos a hablar de la migración, pero desde una perspectiva que habitualmente se olvida. Vamos a hablar de la migración desde la perspectiva positiva. Con frecuencia la gente, cuando habla de la migración, habla de los aspectos negativos de la migración, tanto para el migrante como para el receptor. La carga impositiva, el que destruyen empleos, un montón de aspectos negativos que muchas veces vienen a la mente de las personas y que hacen que la gente considere la migración como algo negativo. Y sin embargo, nosotros en el instituto consideramos que la migración tiene mucho de positivo. Ya sabéis que en la humanología siempre decimos que las cosas no son ni positivas ni negativas, sino ambas cosas a la vez. Lo que es positivo para uno puede ser negativo para otro. Por eso, hoy queremos abordar la migración desde sus aspectos más positivos. Ya sabéis que el Instituto Internacional de Humanología trabaja desarrollando un conocimiento muy profundo de qué es el ser humano, de cuáles son sus características. Estudiamos al ser humano y luego lo explicamos para ayudaros a tomar las riendas de vuestra propia persona. Hoy voy a estar acompañada de un grupo de expertos fuera de serie. Hoy sí que tenemos además una colaboración y una participación de expertos de todo el planeta, yo creo. Bueno, solo hay 4, ¿no? Pero dentro de lo que eso da, ya vais a ver que tenemos muchísima colaboración. ¿Qué os parece si empezamos yéndonos a España? Nos vamos a Sevilla, nada menos a la luz de Sevilla, con Karin Barki. Karin Barki es parisina de nacimiento, fijaros, París, Sevilla, fijaros qué cosa, ¿no? Más curiosa, aunque, como digo, vive en Sevilla desde hace 20 años. Además, tras obtener su titulación en negocios, finanzas y comunicación en la Escuela de Comercio de la Cámara de Comercio de París, dedicó 10 años de su vida al mundo de la venta para una fábrica inglesa en el mercado francés. Ya ahí tenía conexión internacional. Es una mujer que luego emprendió un nuevo camino hacia España y se dedicó a trabajar como coach experta en emprendimiento y comunicación antes de dedicarse al mundo de la inmobiliaria, creando su propia empresa, imoca.es. Por lo tanto, ya veis que no es solamente una migrante, es además una mujer emprendedora donde las haya. Es una mujer apasionada de los nuevos retos, los sueños y ayudar a las personas a conseguir sus objetivos. Es una mujer, os debo contar que yo la conocí porque una vez me entrevistó para su canal de televisión. Estuvimos haciendo una entrevista con la publicación de uno de mis libros allá en España. Y bueno, pues estuvimos no solamente charlando de mi libro, sino de miles de cosas más, porque había una conexión y una sinergia muy claras. Es una mujer, ya la vais a conocer, apasionada, vibrante, que tiene mucho que decir y mucho que contribuir. Esta parisina, con aire andaluz, trabaja enamorándose de cada lugar, de cada proyecto y disfruta conectando a personas hasta llegar a cumplir con el objetivo de cada una. Gracias a su amplio conocimiento de Andalucía, que es la región de España donde se ubica Sevilla, del mercado y la doble cultura con la cual vive a diario, pone al servicio de cualquier inversor o familia su energía, su capacidad resolutiva y su constancia. Además, es una artista, es una apasionada de las artes, del tango argentino y de las neurociencias, y aprovecha cualquier momento para descubrir otros lugares del mundo viajando con su familia y viajando, si no, también ella en solitario. Karin, bienvenida, qué honor tenerte hoy con nosotros. Muchas gracias por la invitación, Jessica. Es un placer estar con ustedes. Bueno, yo creo que el placer es para todos los que nos van a estar escuchando dentro de un momento, porque ya la vais a ir conociendo, es maravillosa. La siguiente persona que quiero presentar hoy no es menos maravillosa, es otra persona
¡Wow! Con un currículum y con una trayectoria impresionante. Su nombre original es muy curioso, se llama Gleliesir Mijares. Pero bueno, pues así entre nosotros la llamamos Gleli o incluso Gle, porque nos resulta un poquito más sencillo. Ya solamente por su nombre, no me digáis que no es una persona especial. Bueno, pues Gleli, nació en Venezuela, es una mujer que estudió la carrera de Derecho, es ingeniera en sistemas, estudió después Derecho, es abogada, hizo posgrados en Derecho Laboral y Derecho Civil, hizo un máster de Administración de Negocios y muchos diplomados jurídicos y trabajó como abogada de grandísimo éxito en Venezuela. Lamentablemente, pues como todos sabéis, la situación en Venezuela no es tan óptima como nos gustaría a muchos de nosotros y hace algunos años tuvo que emigrar con su familia, con su marido y con su hijo pequeñito y en estos momentos se encuentra afincada en Panamá. Bueno, pues por cómo son las leyes de Panamá, no puede ejercer aquí su profesión, las leyes no lo permiten y por eso se tuvo que reinventar. Gle es, yo creo que la agente inmobiliaria más potente de Panamá. Os lo digo así. O sea, tenemos a Karin en Sevilla y tenemos a Gle en Panamá. Ambas trabajan también en el mundo inmobiliario. Y Gle, bueno, pues es una mujer que cuando trabaja vendiendo una casa, porque yo la he visto, porque ella me ayudó a encontrar mi casa, busca siempre encontrar esa perla para sus clientes. Estudia profundamente al cliente, que es lo que hacemos en la humanología, y siempre busca encajar la oferta con el cliente y darle lo que realmente está buscando. Además, es una mujer que está constantemente buscando vida interior, comprender al ser humano. Es una mujer que es muy amiga de sus amigos y los quiere con locura y que además, bueno, pues yo sé que os va a deslumbrar porque tiene una personalidad increíble. Gle, bienvenida, qué alegría tenerte aquí hoy con todos nosotros. No, para mí es un placer, hay un día maravilloso en Panamá, riquísimo conversar y empezar el día conversando con todos ustedes. Estoy segura que me voy a nutrir un montón con estas personalidades y pues colaborar con un poquito de lo que sé y de mi vivencia sobre este tema. Gracias. Gracias a ti, Gle, es una alegría tenerte aquí. Vamos a pasar ahora al primer caballero que os voy a presentar, Guillermo Díaz de León. Bueno, ¿qué queréis que os diga de Guillermo? A Guillermo lo conocí junto con su mujer, Elizabeth, en el primer Festival Mundial de la Felicidad en un pueblecito de México, en San Miguel de Allende. Y bueno, pues nos pusimos a hablar. Y hablamos y hablamos y hablamos y hablamos y coincidíamos en muchísimas cosas. Guillermo es un hombre de mundo, es un hombre que nació en México, pero reside en Estados Unidos, en Florida, y que se ha hecho a sí mismo y ha creado un pequeño imperio. Es un hombre, como Karin también, súper emprendedor, tiene sobre todo una enorme afición a su núcleo familiar, tiene una familia muy unida, tanto la familia cercana como la familia extensa. Es un hombre sabio, es un hombre culto, es un hombre elegante, ya lo vais a conocer, que se dedica a todo lo que es la gestión de ventas, al marketing, es un líder en desarrollo empresarial y tiene más de 15 años de experiencia en todo lo que tiene que ver con la creación y generación de programas sólidos y robustos para aumentar las ventas y mejorar el crecimiento internacional de las empresas en otros mercados. Asimismo, tiene muchísima experiencia en lo que son las cuotas de mercado y todo lo que son las empresas estadounidenses que se quieren establecer en Latinoamérica y en España. Tiene muchísima experiencia en estrategias de desarrollo empresarial para aumentar la efectividad de las empresas, la efectividad operativa y además trabaja muchísimo en todo lo que es el compromiso de los clientes, la gobernabilidad, el crecimiento y la conversión, la satisfacción, la monetización, la retención. Y además es una persona que yo os puedo decir que aprende casi a diario con los viajes que hace. Tiene una visión del mundo súper extensa, porque no sé, Guillermo, ahora me lo dirás tú, pero creo que serán pocos los países que te falte por conocer en el planeta, ¿no? Yo creo que has viajado extensísimamente y aún siendo migrante, y ahora voy a decir una cosita sobre la migración, eres un hombre, bueno, pues que el mundo yo creo que a veces te puede quedar hasta un poquito pequeño. Voy a hacer la anotación de la migración, ¿vale? En este programa, cuando hablamos de migración, estamos hablando de moverse de un país a otro.
Hay gente que distingue entre migrante, expatriado, refugiado. Bueno, hoy no vamos a meternos a analizar esas características porque podríais decir que yo soy migrante, yo me vine siguiendo a mi marido por su trabajo a Panamá, entonces yo he migrado de Europa a Panamá, o me podríais decir que soy expatriada, bueno, pues porque he venido, porque nos ha traído la empresa y la gente distingue entre migrante, vas tú solo, expatriado, te trae la empresa, y luego, bueno, pues refugiado ya sabéis que es cuando tienes que salir huyendo y pedir que te acojan en otro país. Pero hoy, para facilitar la conversación, vamos a hablar de migración en general. Bueno, volvamos a ti, Guillermo. Dime, ¿qué países del mundo te falta por conocer? Y gracias por estar aquí, estoy feliz de tenerte. Gracias, Jessica, por la invitación. Qué gusto estar con ustedes hoy sábado, en un día maravilloso en Miami. Muy agradable compartir la mesa con tantas personalidades. Países que me faltan conocer, tenemos una regla en la familia. Por cada año de edad que tiene un miembro de la familia, que somos 4, debemos de haber conocido 2 países. Tengo 61 años, entonces tengo mi cuota es de 122 países mínimo. Y qué gusto estar con ustedes. Wow, pero dime, ¿los has conocido ya? ¿Ya llevas los 122? Un poco más. Wow. Muchísimas gracias, Guillermo. Vamos a dar paso ahora a la última panelista, no por ello la menos importante, porque, bueno, pues aquí todos sois increíbles, ya lo vais a ver ahora, pero bueno, pues porque hay que llevar algún orden. Carla Soria, ¿qué os voy a contar de Carla? Carla la conocí en Suiza. Vino a cursar uno de nuestros cursos de formación en coaching en optimismo en el instituto, junto con un queridísimo amigo nuestro, y desde entonces nos hemos mantenido en contacto. Hemos hablado mucho, hemos crecido en muchas cosas juntas. Carla es oriunda de Ecuador, aunque también es migrante en el sentido de que está afincada en este momento en Italia. Es comunicadora social de formaciones, ella se formó, además de en coaching en optimismo, en comunicación social con un posgrado en educación intercultural y se especializa en migraciones, en políticas públicas, derechos humanos, género y coaching mental. Y por eso yo creo que su contribución, siendo experta en todos estos temas, también hoy puede ser súper importante. Es una mujer que trabajó en el sector público implementando proyectos sociales dirigidos a mujeres y niños que viven en situaciones de vulnerabilidad en el marco de las políticas públicas, y en el sector privado ha trabajado en la industria metal-mecánica. Además, ha trabajado en el ámbito de la formación y el coaching y desarrolla cursos de formación política, coaching y comunicación en Ecuador y en Europa. Además, colabora directamente y de forma constante con el Instituto Internacional de Humanología, por lo que somos profundamente afortunados de contar con ella. Carla, qué alegría tenerte aquí hoy. ¿Cómo estás? Qué gusto poder compartir con ustedes este panel tan interesante de un tema que creo que nos toca un poquito a todos, porque una cosa que recuerdo y lo llevo siempre en mi corazón de uno de los proyectos públicos que trabajamos en el Ecuador, era que todos somos migrantes, porque la migración, bien o mal, nos atraviesa en cualquier momento de la vida y o sea un familiar o ya sea un conocido ha sido migrante, y ciertamente creo que visto desde la parte humana, más no específicamente solo sociológica, más desde la parte humana, era un tema que debíamos tratarlo. Hablemos de migración desde la parte humana. Así es que qué gusto poder compartir con ustedes. Gracias por aquello que ciertamente me permitirán aprender de ustedes, y para mí es una gran emoción poder compartir este panel. Muchísimas gracias, Carla. Como veis, todos los que nos estáis en este momento escuchando, tenemos un panel súper interesante. Os recuerdo que podéis utilizar el sistema de preguntas, o sea, lo que son los mensajitos de Facebook para escribirnos vuestras preguntas, vuestros comentarios. Ya estamos empezando a recibir algunos y saludos, nos están saludando. Así que, por favor, escribidnos las preguntas para que se las hagamos llegar a todos nuestros invitados cuando acabemos las preguntas formales del panel de hoy. ¿De acuerdo? Las podéis escribir directamente y nosotros se las haremos llegar. Vamos a comenzar con la primera pregunta. La primera pregunta que tenemos hoy para nuestros invitados es la siguiente. En casi todas las culturas existe un fuerte rechazo contra la migración por temor a que ésta desestabilice el status quo de los locales. ¿Qué dirías a quienes sienten ese temor?
Guillermo, empezamos por ti. Ábreme el micrófono, porfa. Gracias. Yo creo que algo muy importante es la información, la data. ¿Sí? Soy un hombre de datos, soy un hombre de información. Para poder tomar cualquier decisión o divulgar cualquier programa social, yo creo que necesitamos información y data. Sin categorizar al máximo, sí tenemos que saber cuál es la razón de la migración. En mi familia ha habido muchos tipos de migración. Ha habido migraciones religiosas, migraciones médicas, migraciones profesionales, migraciones políticas inclusive. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es qué tipo de migrantes, en qué categoría estamos. Y después de eso, comunicar a la gente local que venimos a contribuir, ¿sí? A decirles que venimos a contribuir. Y para mí la diversidad produce un avance. El intercambio de ideas, el intercambio de medios, el intercambio de pensamientos, el intercambio de culturas produce un avance en la humanidad. Ya no digamos en un pueblo, en un país o en una ciudad. Entonces, lo principal para mí es tener información, qué migrantes somos nosotros o qué migrantes está recibiendo esta ciudad. Por ejemplo, en mi caso, vivo en Miami hace 22 años. Esta ciudad es multicultural, multilingüaje. Esta ciudad es diversa, completamente diversa. Sí, un solo idioma, todos los acentos, porque es latinoamericana la ciudad, pero también hay americanos aquí, ¿sí? También hay cubanos de hace 60 años que también se sienten invadidos de mexicanos, de colombianos, de argentinos, de ecuatorianos, de guatemaltecos, de todos los latinos, se sienten invadidos los mismos cubanos. Entonces, lo que necesitamos es qué tipo de información, de dónde están viniendo los migrantes en Miami y decir a los locales si venimos a aportar, venimos a crecer. Y si tú ves, Miami hace 20 años era no una aldea de pescadores, pero sí era una ciudad muy diferente ahora. Y toda la aportación que hemos dado, todos los que hemos llegado, ha sido muy importante. Y nos hemos combinado con ellos, principalmente. Cambio. Muchísimas gracias, Guillermo. Efectivamente, así es. No podemos avanzar si no contamos con ese intercambio. En el instituto, bueno, pues estamos de acuerdo con esa premisa y lo estamos demostrando hoy aquí con todo este intercambio que estamos intentando conseguir. ¿Qué comentarías tú al respecto, Karin? ¿Qué te parece a ti? Si quieres, te puedo repetir la pregunta. La pregunta es, ¿qué dirías a quienes sienten el temor a la migración? ¿Qué les dirías? Yo les diría, es que estoy totalmente de acuerdo con lo que dice Guillermo. Ahora hay que plantear tal como tenemos las historias de cada país. Voy a hablar de mi historia. Yo tengo varias historias que son una de ser sefardita, lo cual quiere decir una judía de España, y la otra es ser francesa, que son dos cosas muy diferentes. Y yo creo que cuando las poblaciones han sufrido lo que han sufrido, como ha podido ser, porque sigue siendo un trauma, por ejemplo, para el pueblo español, de lo que hizo Napoleón, que era francés en aquel momento, pues es importante no venir a decir cosas. Para mí es más importante ser que decir, porque ¿qué les voy a contar a un español? Y pasó hace poco, que es muy interesante porque con lo del COVID ha pasado hace poco, que han puesto en la noticia una pintura de Napoleón diciendo los franceses vienen a colonizar Madrid. ¿Por qué? Porque claro, los franceses venían a hacer ruidos y fiestas mientras no se podía. Entonces ahí yo no puedo decir a un madrileño que no tiene razón. Ahí tengo que decir a las personas que venimos a ser, no a decir, yo no les voy a decir que tienen que pensar algo o no pensar de un judío o de un francés. Ahora sí te digo que cuando yo entré en España me enamoré de la ciudad, me enamoré de la cultura, me enamoré de todo esto. La gente no me pensaba francesa, no me pensaba parisina, yo lo decía, y cuando me casé pensaba que mi marido era extranjero y yo española. ¿Por qué? Porque es muy importante ser primero y enamorarse para que las personas puedan aceptarse. Tú no puedes llegar a una familia, incluso cuando te casas, tu familia política, no le puedes explicar que
te tiene que aceptar si tú vienes de prepotente. Yo, al ser parisina, claro, me decían, claro, yo era la ciudad de la moda, del amor, de no sé qué, no sé cuánto. Yo jamás he dicho que París era más que Sevilla, porque yo siempre he dicho que las dos ciudades, como no son dos hombres diferentes, yo puedo amar a las dos. Me lo dijo un sevillano el otro día. Me dijo, pero tú tienes que elegir. Y dije, no. Entonces, yo lo que diría al pueblo es que no le puedo exigir nada que la persona que viene no hace. Y no es, porque tú sabes que al ser en el Instituto Humanista, no pedimos a la gente de hacer, sino de ser. Entonces yo no quiero decir nada a nadie que el propio inmigrante no tenga una conciencia que viene invitado con su propio cuerpo, porque yo me siento inmigrante y me gusta, pero me gusta porque me enriquezco. Entonces, claro, la gente me adora aquí porque, claro, no estoy machacando sí, pero en París, sí, pero en París. No, no, yo llego y cuando estoy en la feria de Sevilla, me pongo la flor, me pongo mi vestido de flamenca y me siento más sevillana que nadie. Entonces, es más importante ser que pedir a los demás de tener un no miedo hacia la persona migrante. Muchísimas gracias, Karin. Yo creo que eso nos va a llevar luego a una pregunta que te tendré que hacer sobre la integración, porque acabas de tocarla así de paso con ese ser, cómo los inmigrantes también de alguna manera tienen que integrarse en la cultura en la que están llegando, ¿no? Pero bueno, será también para más adelante. Vamos a pasar ahora el micrófono a Gleli. Por favor, cuéntanos desde tu perspectiva, ¿qué se puede hacer? Wow, bueno. Es inevitable pensar o responder con una pregunta. ¿A qué se refieren con el temor? ¿A qué desestabilización? ¿En qué ámbito se refiere? Porque de cada ámbito hay un argumento diferente. Yo le puedo contar bajo mi enfoque de local, que lo viví como venezolana. Nosotros somos un país que desde el 48 hasta finales de los 70 hubo una inmigración masiva de europeos. Yo crecí con eso, crecí que todos mis compañeros eran hijos de españoles, portugueses, franceses, porque fue masiva esa inmigración por la posguerra, después vinieron los musulmanes, después los chilenos, después todos a consecuencia de un manejo gubernamental en sus países o una posguerra pues doloroso. Y venían con el corazón partido. Entonces, como local, nosotros nunca nos vimos, o en ese momento, nos vimos afectados con temores. Yo le pregunto a mi familia, le pregunto a mis compañeros, porque bueno, ya yo nací en los 70 y también conviví con todos ellos, nunca nos sentimos con ese temor, ¿no? Ni con esa competitividad que teníamos. Todo lo contrario, lo manejamos de 3 puntos de vista, me cuentan los abuelos, que en ese momento los dirigentes se enfocaba en 3 puntos de vista, la necesidad de mano de obra, el intercambio cultural y la compasión y la solidaridad, porque el que viene, como repito, con el corazón partido, con una carga emocional inmensa y dolorosa porque deja una historia en su país. Una historia, o sea, no estamos viajando de turismo, no estamos viajando porque vamos a hacer un posgrado y ya regreso, estamos viajando por necesidad, estamos cambiando de país por necesidad de sobrevivencia. Entonces, partiendo de ahí, tuvimos mucha empatía. Ahora, cuando me toca a mí vivir esto, que gracias a Dios he tenido una buena bienvenida en este país maravilloso que amo, que estoy enamorada de él, le pregunto lo mismo, vamos a empezar por ámbitos, vamos a lucubrar de que me respondiera de que se sienten temor a desestabilización por el desempleo. El empleo no te lo va a dar una nacionalidad, el empleo te lo da la capacidad que tú tengas, el mérito que tú tengas. El empleo no te lo va a dar si eres español o eres francés, o sea, es una cuestión de mérito. Si te sientes desestabilizado por la educación, ahorita en todos los países hay leyes que protegen al nacional, tanto en la parte laboral como en la parte educacional. Y en todos los ámbitos. Entonces, ¿a qué sientes temor?
si haces esta introspección, el temor lo vas a tener con tus mismos nacionales. O sea, es algo tuyo, no es algo que tenga que ver con una nacionalidad. En eso le diría yo al local, eres tú, no son los que vienen. Muchísimas gracias por esa frase final, sobre todo, Gle, que resume lo que nos acabas de explicar. Efectivamente, el temor lo siente uno, que no lo siente el general de la sociedad, aunque sí que haya creencias culturales, ¿no? Y en un momento dado, pues culturalmente se considere que la migración es mala o que la migración esto, la migración aquello, pero en realidad es tu propio pensamiento. Muchísimas gracias, Gle. Vamos a darle la palabra finalmente para responder a esta pregunta a Carla. Carla, cuéntanos. Háblanos de ese temor. Sí, yo estaba pensando en este tema del temor y cierto, yo tuve la posibilidad de vivirlo en mi proceso como emigrante aquí en Italia, y también de vivirlo en el Ecuador, en relación en este periodo, sobre todo que hemos tenido una gran diáspora migratoria que viene desde el Venezuela. Entonces, desde la parte de mi proceso migratorio, ciertamente yo creo que el temor viene principalmente de ese miedo al otro, ese miedo a la novedad, ese miedo a la lengua, ese miedo a las nuevas culturas, que es bidireccional. No necesariamente es que yo llego y siento el temor del otro. También yo tengo el temor de este italiano, ciudadano italiano que me acoge, y no siempre de la mejor manera, porque el miedo, ¿qué cosa nos permite? Generar rechazo, nos permite generar sensaciones también de temor, y ese rechazo en ciertos momentos hasta de violencia, ¿no? Porque ya nos vemos diferentes, hablamos diferente y dicen, ¿y por qué no se integran, no? Entonces, este es un proceso de miedo de entenderse. Al mismo tiempo, veo el miedo que nosotros, digo nosotros, me incluyo, porque muchas de las veces cuando he estado en Ecuador en el último tiempo me dice, pero es que a nosotros nos da miedo porque muchas personas que vienen de afuera vienen a delinquir. Entonces, yo siempre que me dicen esto les digo, entonces eso quiere decir que cuando yo voy a Italia, los italianos tienen que tener miedo de mí porque voy a delinquir. Porque si alguien me dice eso, me hace pensar enseguida que yo también soy migrante, ¿no? Entonces, suceden estas situaciones que el temor nos hace ponernos en esa línea sutil del común denominador. Todas las personas migrantes llegan, como decías tú, a quitar el trabajo porque hay que delincuencia, pero yo creo que sea solo y simplemente una percepción poco optimista, porque no vemos que todas las personas migrantes llegamos a un lugar cargados de sueños, cargados de esperanzas, cargados de muchas metas y objetivos. Entonces, cuando nosotros empecemos a ver la migración como un proceso optimista, como ya lo decía Guillermo y también Karin la ha dicho, este proceso de llevar estos cerebros, llevar y compartir esta nueva cultura que nos permite ser más universales, permite a los lugares que nos acogen explotar nuestros conocimientos, explotar nuestras capacidades. Entonces, yo diría a aquellos que sienten temor del extraño, temor de la diferencia, temor del migrante, recuérdense, ninguno viene a quitar nada a nadie, más bien sí viene a aportar, porque al momento en que nos transferimos a un lugar específico en cualquier parte del mundo, llevamos todo nuestro bagaje, todo nuestro conocimiento para aportar y para vivir mejor, porque nosotros queremos vivir mejor, no solamente nosotros, más bien si cuando llegamos trabajamos, cuando llegamos construimos, cuando llegamos generamos en esta economía, comenzamos a dar círculo a esta economía que también es vuestra, del país que nos acoge. Entonces yo lo veo a la migración desde la parte optimista, lo veo como una oportunidad,
una oportunidad de conocernos, una oportunidad de ser más universales, una oportunidad de ver nuevas culturas, de aprender nuevos idiomas, de comer cosas muy buenas que seguramente en cada uno de nuestros países existen, y ciertamente de permitirnos ser parte integrante de esta sociedad, porque aportamos, y cuando aportamos lo hacemos para vivir mejor, no solamente yo, más bien sí, de vivir mejor en la sociedad. Muchísimas gracias, Carla. Estoy de acuerdo. Yo, no sé, no conozco a nadie, y eso que también yo he viajado bastante por todo el mundo, a nadie que no quiera vivir mejor. O sea, todo el mundo quiere vivir mejor, todo el mundo quiere ser feliz, todo el mundo quiere estar bien. Entonces, ahí estoy de acuerdo contigo, Carla. Es importante recordar que todas las personas intentan vivir mejor. Y que no necesariamente intentan vivir mejor a costa del otro. Esa parte de la costa del otro a veces pues la añadimos cada uno, ¿no? Vamos a pasar a la segunda pregunta. La segunda pregunta nos dice: en ocasiones, uno de los problemas es que los migrantes no se integran en sus nuevas culturas, sino que se aíslan en su propia etnia o cultura por inseguridad, por miedo o por comodidad. Así surgen los guetos, a veces voluntarios, así surgen, pues como por ejemplo Little Italy surgió en Estados Unidos, o así surgen pues las comunidades aisladas de personas, como por ejemplo la comunidad gitana en España, bueno, pues que son grupos de personas que se aíslan un poquito del resto de la sociedad. ¿Cómo se podría animar a los recién llegados a buscar una mayor integración? Gle, ¿quieres empezar tú con esta pregunta? Claro. Bueno, siento que a mí me ha ayudado muchísimo, depende cómo emigres, ¿no? Yo emigré con mi familia y mi hijo y me ha sido súper provechoso enfocarlo en el deporte, en la cultura, en lo que te gusta. Es la forma, el local se olvida que nosotros venimos también con mucho miedo al rechazo, con mucho miedo a las nuevas, y tenemos una cantidad de incertidumbres. Yo no sé quién está más aterrado, si el local o nosotros que venimos. Entonces, partiendo de allí, si tienes niños, es muy fácil involucrarlo porque ellos se adaptan a todo tan rápido y te enseñan, ellos te enseñan a los padres a comunicarse. Entonces, me parece un factor fundamental el deporte, los cursos, el arte, la música. Conoces personas extraordinarias y open mind, donde, bueno, la música es tan internacional, un curso de lectura de libros. Todo esto es para mí un gran apoyo y ha sido un gran apoyo para integrar, porque sí es cierto, nos cuesta, solemos buscar los semejantes a nosotros, para sentirnos de alguna forma protegido o esa añoranza que tanto tenemos, pues un poco aplacada con el semejante a ti, del venezolano en este caso. Pero luego de eso tienes que buscar algo que te guste. Yo quiero contar una historia de una abuelita amiga de una compañera. Ella estaba muy preocupada porque su mamá es mayor y que no se adaptaba porque no salía. Ella, su corazón y su mente la dejó en Venezuela. Y cada día la veía más deprimida. Un día conversando le digo, ¿pero qué le gusta hacer a ella? Postre. Bueno, esa señora le ha cambiado la vida. Ella empezó a hacer postre para los amiguitos de su nieto y hoy en día es conocida en toda la comunidad de panameños y le compra y él es feliz, se siente productiva, se siente enamorada del país porque ha dejado algo y que algo tan dulce como un postre. Entonces le cambió la vida y creo que le diría ese consejo al nuevo, ¿no? Que vaya buscando su historia, su geografía, qué le gusta, si te gusta el deporte, si te gusta la comida, si te gusta la música, el arte, algo te tiene que gustar. Y ese es el punto donde te tienes que enfocar. Me encanta, muchas gracias, Gle, por esa respuesta y por esa historia. Efectivamente, los dulces de la abuela. Guillermo, cuéntanos tú, ¿qué crees tú que se podría decir para los recién llegados? Bueno, así como me gusta la data, me gustan los planes también. Hacer planes.
Yo creo que lo primero es un respeto mutuo, ¿no? Así como yo traigo mi cultura como mexicano, que es muy fuerte la cultura mexicana, y me vengo a insertar en una multicultura en Miami, ojo, que americanos sí hay, pero hay reglas y orden del país. Olvídate que vivo en Miami y que hay nacionalidades de toda Latinoamérica. Entonces tengo que respetar, uno, aprenderme el himno nacional de este país, aprenderme los días feriados de este país y cuáles son las razones de esto, ¿sí? Aprender su cultura, su respeto, sus orígenes, su historia, que es corta, 300 años, pero es historia. Entonces, eso es muy importante, respetar las tradiciones y la cultura de nosotros, mexicanos, en mi caso, y también abrazar la cultura local, ¿sí? Respetar la cultura local. Celebrar el 4 de julio, como celebramos el 15 de septiembre nosotros los mexicanos, ¿no? Entonces, es uno. Primero, abrazar y respetar la cultura, ¿no? Mi vecino de al lado es completamente americano y mi vecino de al lado es completamente griego. Y también aprendo de sus culturas inmediatamente, ¿no? Entonces, yo aconsejaría, Elizabeth y yo, mi esposa, llegamos con un hijo de 2 años y un hijo de 1 año. Mexicanos los 4 y nos vinimos hace 20 y tantos años acá. Tuvimos un plan que era a 3 años, porque pensábamos que nos íbamos a regresar en 3 años. Entonces, este plan de 3 años era, el primer año era integrar a los hijos, como bien dijeron por ahí. Los hijos es la forma más sencilla de integrarse a la sociedad, porque ellos generan círculos de confianza, círculos de ambiente, círculos de sociedad. Entonces, primero era integrar a los hijos el primer año. El segundo año era integrar a Elizabeth a la sociedad. Y el tercer año era integrarme a mí como profesionista, extraído de mi país y he venido a trabajar acá, buscarme amigos. Todo salió perfecto. Integró a los hijos, se integró ella, pero yo como viajo mucho, yo no tenía amigos. Entonces, mágicamente, la esposa, ya sabes cómo son las esposas maravillosas y mexicanas más, me integró a mí, me empezó a enseñar los esposos de sus amigas, ¿no? Entonces, el plan fue a 3 años. Lo que quiero decir es, esto es un plan, hay que hacer un plan. La razón que hayamos migrado, esa es otra cosa, no hablemos de eso. Pero como llegues, de la forma que llegues, así llegues por el Río Bravo o llegues en avión en primera clase, tienes que hacer un plan de integración. A eso me refiero. Ah, y les tengo que decir algo. Un consejo, cuando veníamos a buscar casa, nos encontramos una asistente de vuelo que nos veía con una cara de preocupación a mí, Elizabeth, porque no sabíamos lo que no sabíamos, ¿sí? Nunca habíamos migrado como familia, ¿sí? Y unos hijos recién nacidos casi. Entonces nos dice esta chica, la asistente de vuelo, si tienes que hacer 3 cosas, Guillermo y Elizabeth. Primero, conquistar el país desde el primer momento. Nunca decir, vengo 2 años, vengo 2 semanas, vengo 3 días. No, desde el primer momento, ir a tocar la puerta al vecino y decirle, ¿me regala una taza de azúcar? Así no la necesites. Conquistar, sacar un mapa, ver cómo se cuadra la ciudad, cómo se cuadra en la historia del país, conquistar el lugar. Segundo, ¿sí? El ir y regresar. Sé que para ciertos migrantes a veces nos cuesta trabajo ir y regresar a las raíces, la tara, el root, las raíces. Eso es lo segundo. Y el tercero es pensar en tu corazón y en tu mente que nada es para siempre. No tienes que morir en ese país, en esa tierra, en esa ciudad. Cambio. Muchísimas gracias, Guillermo. Sí, me encantan los consejos que acabas de dar porque van justamente al corazón de la pregunta que nos estábamos planteando. ¿Qué quieres tú aportar, Karin? ¿Cómo respondes tú a esta pregunta desde tu visión parisina-sevillana? Bueno, pues de todo lo que se ha dicho, creo que es importante también decir que la mentalidad y tal como venimos con nuestra mente y nuestros miedos, nosotros es trabajarlos. Es decir, que cuando yo me vine a Sevilla y yo vivía sola con mi hija, ya era como una madre soltera. Entonces ya de por sí, y además mi hija era mulata. Y hace 20 años, una mulata en Sevilla, en Triana, era algo que, para daros una historia, es que la gente al semáforo
semáforo tocaban los pelos de mi hija, así rizado, pensando que era muy poco normal. Entonces es importante, uno, no tomarlo como personalmente. Hay una cosa que es de un mexicano que me encanta, que es Miguel Ruiz, que dice que uno de los acuerdos toltecas que es no tomar la cosa personalmente. Y eso a mí me parece muy importante. Yo voy a hablar de una cosa menos práctica, pero aún muy importante, que es la preparación mental tal como venimos como inmigrante. Es decir, que si yo pienso antemano que la persona no me va a aceptar, es que lo más probable es que lo que voy a atraer es que la gente no me acepte. Yo llegué a España y vine 15 días durante el mes de febrero, que era la fiesta de los enamorados, y el penúltimo día me encontré con una chica que era mulata, con su hija, y me encontré la posibilidad de tener una casa para el mes de agosto. O sea que todo me fue mágico. ¿Qué quiere decir? Que yo cuando llegué a España tenía en mi mente que España para mí era mágico. ¿Por qué? Porque todo me iba a hacer, que el universo me iba a dar todo así simplemente. ¿Por qué? Porque yo siempre me han hablado de mí como la alegría de vivir y que soy un sol y soy la alegría. Y entonces, viniendo con esto, yo no veía problema. ¿Qué pasa cuando yo pienso en mi cabeza y mi creencia que no hay problema? Pues que delante tengo nada más que soluciones. Os digo más, cuando he llegado, mi hija tenía 5 años, no sabía cómo hacer a nivel de educación. Entonces llego y la vida, como es mágica y como lo pensaba así, la vecina enfrente de mi casa, que era una maestra, ¿y qué hizo durante el mes de agosto? Que yo llegué el 8 de agosto, pues hizo con mi hija, yo vine y hablamos, ella me encontró un lugar para poner mi hija en el colegio. ¿Qué quiero decir con esto? Que cuando tú piensas que la vida es mágica, ¿cómo vas a hacer tu vida? Pues mágica. Entonces, aparte de esto, me enamoré de muchas cosas, del flamenco, del baile, de las fiestas, de todo. Pero aparte de esto, si no tuviera ese amor, porque puede ser que no te guste las costumbres, pues es importante llegar con tu propio marco, que es la vida es mágica. Y si tú piensas que la vida es mágica, el universo te va a dar asuntos y situaciones totalmente mágicas, pero mágicas. De esto, de que tú vas a un parque y tú encuentras un lugar para vivir. O sea que ahí Glee te quito el trabajo, pero yo llegué y solamente en un parque me viene una chica que vivía en Suiza que me dice, yo me voy en agosto, ¿te interesa? O sea, que tan mágico como esto. Y yo creo que es muy importante que la gente me conoce como una parisina, que me dice que soy la sevillana más parisina, pero también me ven como una persona que no se creen que yo soy parisina. ¿Pero por qué? Porque yo creo que para mí es tan natural de estar aquí y no llego de prepotente diciendo yo soy parisina. Lo digo a nivel de broma porque me gusta decir que no soy francesa, sino parisina. Pero es importante que la gente llegue con una manera de ser y de pensar que lo cambie todo. Y lo va a hacer todo, porque esto es lo que se llama la ley de la atracción también. Pero más concretamente, es decir, si yo pienso que la vida es mágica, la vida te será mágica. Estés donde estés, vives donde estés, y aunque fuera de tu país. Pues con esa magia y con ese genio que tenemos en Andalucía, vamos a pasarle la palabra también a Carla. Carla, tú eres coach en optimismo y yo sé que gran parte de lo que nos acaba de decir Karin resuena contigo, seguro que sí. Cuéntanos, ¿qué aportarías tú a esta pregunta? Sí, en efecto, escuchaba todas las contribuciones de mis compañeros panelistas y sí, me han hecho rememorar el tema del propósito, el tema también del autoconocimiento, ¿no? Conocerse y saber cómo plantearse este nuevo proyecto de vida al decidir migrar, que es una decisión importante, es una decisión, como les decía anteriormente, una decisión que las personas la toman cargadas de esperanzas. Y ahí digo que todas las personas migrantes somos optimistas, porque venimos cargados de esperanzas y aceptamos con una cierta resiliencia todo lo que encontramos en el lugar que nos acoge. Sí, estoy también muy de acuerdo sobre una cosa importante que dice Guillermo,
el respeto. Y creo que sea esta la base de la construcción de ese nuevo propósito, de ese nuevo proyecto de vida. El respeto al lugar que nos acoge, a sus culturas, al poder. Ahí empezamos el primer proceso, de integración. Cuando llegamos al país y nos interesamos, y bueno, ¿qué se come aquí? ¿Cuáles son los días festivos aquí? ¿Cómo hablan aquí? ¿Y cuáles son también esos movimientos que me muy llamativo el primer día que llegué a Italia, que aún me recuerdo que fue un 6 de noviembre en el año 99, y que llegué y decía, veía estas personas que gesticulaban y hablaban en un tono mucho más alto del que hablamos en Latinoamérica. Sí, es verdad que en Latinoamérica somos muy alegres, pero veía esta gesticulación que me ponía, decía, están enojados. Entonces, ese fue mi proceso de aprender del otro, de aprender de la cultura del otro, que no, que ellos están acostumbrados a hablar así y que gesticulan mucho cuando hablan y se comunican y que les gusta mucho la pasta y bueno, y que yo también tuve que aprender a comer la pasta y me tomé un año para aprender el idioma para poder ir a la universidad. Entonces, fue todo un proceso, parte de mi proyecto de vida, que se volvió también mi propósito en ese momento, y lo tomé con mucha resiliencia. Este creo que es el aspecto principal de estos procesos de migración, encontrar los espacios en donde tú puedes aprender del lugar que te acoge y poder también compartir en esos mismos espacios parte de tu cultura, parte de tu lengua, parte de lo que tú eres, de tu esencia. Entonces, ese sería principalmente mi consejo, mi sugerencia para aquellos que recién están llegando, que están Carla, me vas a tener que perdonar, pero... de ser respetuosos con la cultura. Carla, estamos con algún problema de conexión de audio. Por tu parte, me temo, se nos está cortando la conexión. Creo que el mensaje ha llegado, lo que nos has comentado ha llegado claro, pero se entrecorta. Entonces, vamos a pasar a formular la siguiente pregunta. Mientras tanto, a ver si puedes tú cotejar un poquito el para que no se nos corte tanto y te podamos entender bien, ¿de acuerdo? Vamos a pasar, por lo tanto, a la tercera pregunta. La pregunta dice, ¿qué recomendaciones darías a los países esta vez, para conseguir una mayor integración y aceptación de los migrantes? O sea, ya sé que, bueno, pues que no todos tenéis una carrera, un alcance político como quizás sí puede tener Carla, pero vosotros sois receptores de toda esta situación. Entonces, ¿qué, de todo lo que habéis vivido, qué os inspira? ¿Qué creéis que se podría hacer a nivel de gobierno, a nivel de país, para poder conseguir esa mayor integración y esa aceptación de los migrantes? Vamos a comenzar por Guillermo, en este caso. Guillermo, ¿qué recomendarías tú? Bueno, la primera pregunta fue datos. Mi respuesta. La segunda respuesta fue hacer un plan. Y ahora la tercera, yo creo que se necesitan reglas. Se necesitan reglas tanto para los que llegamos como para los que nos reciben, ¿sí? Me explico. Yo vivo en Coral Gables, que es una ciudad pequeña dentro de Miami. Y hay mucha información, mucha data, ¿sí? Ofrecen planes a los que ciertos migrantes que llegamos, uno va a la Cámara de Comercio, uno va al City Hall y les ofrecen un plan de integración como ciudadanos. Nos enseñan las reglas de cómo tirar la basura, nos enseñan las reglas de cuántas escuelas hay, de dónde provienen los que viven en Coral Gables. En Coral Gables viven 50,000 personas, de las cuales creo que hay 100 mexicanos, pero nos dicen cuántos venezolanos, cuántos americanos, etcétera, ¿no? Cuántos italianos, griegos, etcétera, ¿no? Entonces, lo que quiero decir es buscar la data, ¿sí? Hacer un plan, nosotros, ¿sí? Pero las reglas, ¿no? Yo pienso que todos los países o ciudades deben de abrazar a los migrantes, ¿sí? Y hacer un análisis socioeconómico, con todo respeto, y decir, ok, ¿en qué posición vienes, migrante?
vienes con una necesidad médica, política, religiosa, económica, de cualquier tipo, ¿sí? Y poder hacer reglas para ellos. Y tomar dos cosas que es muy importante para los que llegamos, sean como lleguemos. Uno es la salud, ¿sí? Y otro es la educación. ¿Cómo vamos a educar? Cuando llegamos aquí, ¿cómo vamos a educar a nuestros hijos o nosotros mismos, como dicen por ahí en el panel? ¿Sí? Y dos, la salud, tener acceso a la salud. Entonces, yo haría un plan, propondría un plan en el cual, de hecho, el vecino es parte de la comisión política de la ciudad, entonces sé cómo poder hacer llegar la opinión. Hacer un plan para decir, los migrantes tienen derecho, después de un análisis socioeconómico, ¿sí? De decir, tienes aquí un préstamo para integración, un préstamo para inclusión, en el cual vas a tener garantizada la salud por X tiempo, vas a tener garantizada la educación por X tiempo, pero tienes que pagarle, retribuirle económicamente a tu ciudad, a tu país, en X tiempo, ¿sí? Eso yo creo que acelera la integración, la inclusión y sobre todo el crecimiento de la comunidad y de la ciudad, ¿sí? No sé si existan regulaciones mundiales, no sé si exista un comité mundial de migración, pero siento que esto se puede arreglar con reglas locales o de país. Cambio. Muchísimas gracias, Guillermo. Reglas para acoger a los migrantes cuando llegan. ¿Qué contestarías o qué añadirías tú, Karina, a lo que nos dice Guillermo? Bien, a mí me gustaría matizar que no hablamos de la misma inmigración cuando se trata de personas, por ejemplo, que vienen como aquí en Sevilla, trabajando para la Comisión Europea o Airbus, que personas que vienen o exiliadas o que están en una situación muy básica a nivel económica y a nivel de salud. Entonces, yo voy a hablar de lo que conozco, que es unas personas que están media económicamente bien, pero aún así también se tienen que incorporar esas personas. Entonces, el plan sería, como os he dicho, la alegría de vivir, la verdad que para mí es una manera de hacer festiva el hecho de poder acoger a esas personas. Y aquí de España, bueno, yo he descubierto muchas cosas, ¿eh? Y una de ellas es cómo integrar en el día a día la fiesta. Es decir, la vida es una fiesta. Y ellos hacen una cosa que se llama la fiesta de las naciones. Una vez al año tienen durante 8 semanas una fiesta nacional. ¿Y qué es esto? Porque aquí estamos en Andalucía, no falta la tapita y la cerveza. Entonces, ¿ellos qué hacen? Que hay puestos de personas, Italia, la India, México, y hay muchos puestos donde se puede disfrutar de una comida. ¿Y qué mejor de disfrutar de un país, no a través de todo lo malo que se escucha de violencia, de falta de trabajo, sino de convivencia, de que yo, con todos mis amigos, que son multiculturales, pues voy a disfrutar de algo que es una comida, y una comida que no conozco. Y una comida que va a ser durante 8 meses, o 8 semanas, perdón, con, por ejemplo, había argentino, el tango argentino, o cosas que son locales de cada país, que se quieren apuntar a tener un stand. Y ahí, entonces, claro, es como integrar gracias a la ciudad, pero al mismo tiempo teniendo culturalmente lo que es lo más importante para la ciudad de Sevilla, que es la fiesta, las tapas y el parar para tomar una cerveza. Entonces ahí mezclamos lo mejor de cada uno. Y como soy coach también, para mí el talento es muy importante. Mi padre siempre nos decía una cosa cuando nos peleábamos entre uno y otro. Decía, no te hagas tan pequeño, no eres tan grande. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que cada uno tenemos algo. No necesito ponerme muy grande, muy alto, porque no lo soy. Y tampoco te tiene que hacer más pequeño porque tampoco lo eres. Pero si tú acercas a lo que es el equilibrio, quiere decir que yo tengo que aportarte mucho, que es, por ejemplo, la ciudad de Sevilla. Yo sé cómo vivir porque me gusta la fiesta, y tú sabes cocinar y yo no sé cocinar, porque lo que te hace el mundo, o sea, que una fajita a la mexicana, yo tengo una de mis mejores amigas, que es de Aguascalientes, Guillermo lo conocerás, pues claro, yo he aprendido mucho de ella, y ahora pues yo, en mi vida diaria, yo hago quesadilla,
como ella lo hacía. Quiere decir que si el propio país, si la propia ciudad o la propia región coge esto como algo natural, que es cuando nos mezclamos entre unos y otros, pues lo que es una fiesta, la fiesta de las naciones, inculca o vacuna a tu pueblo de decir que la diferencia es una fiesta. Podría ser una lema, ¿no? La diferencia es una fiesta y se come de diferentes maneras y todo el mundo está feliz porque las naciones diferentes cuando se juntas hace una fiesta y eso de verdad que es mágico. Muchísimas gracias, Karin. Me hace gracia porque esa celebración que estás comentando la tienen en todas las escuelas internacionales en las que han estado mis hijos. Todos los años hay un día en el que se organizan los puestos de no solamente comida, sino también costumbres de cada país de los niños internacionales que hay en la escuela. Y es como una especie de mini expo mundial en cada escuela y también como vemos ahora en la ciudad de Sevilla. Gracias, Karin. Gleli, ¿qué nos cuentas tú? ¿Cómo crees tú que se podría ayudar a una mayor integración y aceptación de los migrantes? Tú eres abogada, seguro que tienes un prisma también un poquito especial. Cuéntanos. Pues mira, parecería que pudiera hablar de las reglas y de leyes, que obviamente es mi fuerte. Sin embargo, esta vez te puedo decir que no hay regla que valga si no hay educación. En nuestra facultad tenemos un argot que dice, si educas bien a un niño, las cárceles estarán vacías. Así que para mí es fundamental que el cambio sea en los dirigentes. Y cuando hablo de dirigentes, hablo de dirigentes gubernamentales como en las escuelas. Se tiene que cambiar ese concepto que hay de la inmigración negativa, que en el siglo pasado no era así. Esa palabra no era negativo como lo estamos percibiendo en estos momentos, estos últimos tiempos. Creo que tenemos que atacar de raíz y hacer de esta palabra un intercambio cultural, un disfrute de la diversidad de los países, de su comida, de su deporte, de su tecnología. Creo que está excelente la idea de Karin. Pero reglas sin educación no va a funcionar, no ha funcionado nunca. Entonces, es el conjunto de todo y atacarlo por ese amor, por ese disfrute, por esa empatía, por las cosas buenas, porque todos los países tienen cosas buenas y todos los países tienen sus defectos. Comparar siempre ha sido malo, siempre. Entonces, tenemos que atacarlo de ese punto de vista, ¿no? De resaltar todos esos sabores que hay en cada país, esa geografía, ese cariño que cada país tiene y que explora y que es tan fantástico, y que el local despierte esa curiosidad de conocer algo de el otro país, y que el que llegue también tenga esa curiosidad, despertar ese algo de qué. Y me parece fabuloso que las alcaldías, que el gobierno se cuide mucho también de ese mensaje xenofóbico que tienen algunas dirigentes, porque cala en el pueblo. Entonces, hay que tener con mucha lupa, hay que ver con mucha lupa esos discursos del dirigente político y ese discurso en los dirigentes en cada escuela y ese discurso en la población o en la comunidad, la alcaldía, dependiendo cómo se desarrolle jurídicamente la ciudad, ¿no? Y definitivamente eventos internacionales hace falta. Y más que todo en los niños, porque ellos van creciendo y van calando ese grano de arena en toda la población. Muchísimas gracias, Gle. Nos quedamos con esto que nos estás comentando, esos pasos que tú darías para ayudar a la integración. Carla, ¿qué nos cuentas tú? Desde Italia, ¿cuál es tu perspectiva? Uy, Carla, ¿nos escuchamos? Información sobre la comunidad. ¿Sí? ¿Ahora me escuchan? Sí, ahora sí. Adelante, por favor.
Gracias. Les comentaba que la Unión Europea sobre este tema está trabajando mucho sobre programas o planes de integración de las personas migrantes. Y me parecía muy interesante las propuestas que hacen en relación a poder poner un paso a paso para que las personas migrantes se integren en la nueva sociedad de acogida. Pero no todos los países de la Unión Europea las han aceptado, las han acogido, las están implementando. En los países en donde estos paso a paso, este manual de buenas prácticas de acogida a personas migrantes que están siendo implementados, funcionan muy bien, como por ejemplo en Bélgica. La primera cosa que te dan, como justamente algunos de los panelistas decían, te dan la información. Tú llegaste a este país y puedes saber dónde puedes aprender el idioma, en donde puedes también saber cómo acceder o cómo profesionalizarte o capacitarte para acceder al trabajo, poder también compartir en espacios como clubes deportivos, asociaciones en donde puedes conocer nuevas personas, por lo tanto ampliar tus relaciones sociales y además dar estos inputs para que puedas ingresar en el mundo del mercado laboral. Entonces, considero que las políticas públicas pueden hacer mucho para que nosotros podamos integrarnos de mejor manera. Y esas mismas políticas públicas también la pelotita. La migración es uno de los puntos débiles de nuestra ciudad o de nuestro país y este tipo de cosas. Sé que las políticas públicas pueden llevarnos a tener estos espacios más integrativos, estos espacios de igualdad, de equidad, en donde las personas migrantes podemos desarrollarnos y aportar, como habíamos ya dicho antes, aportar a la sociedad que nos acoge. Aportar con nuestro profesionalismo, aportar con nuestro trabajo y con nuestra economía. Muchísimas gracias, Carla. Me encanta, a pesar de que se te entrecortaba otra vez el audio un poquito, me encanta pues eso, todas las propuestas que nos presentas que ya se están implementando en otros países y que quizá puedan servir como modelo de inspiración para que, bueno, pues, toda la gente se mentalice un poquito y acojan mejor a los migrantes. Vamos ahora, que ya hemos hecho las 3 preguntas a nuestros 4 expertos, vamos ahora, como decía, a abrir el espacio y para eso vamos a invitar a todos los expertos a que se unan a nosotros para participar de lo que es el debate con nuestro público. La gente que está viéndonos desde casa, ya sabéis que podéis escribirnos vuestras preguntas y comentarios. Tenemos muchos comentarios de agradecimiento y tenemos comentarios que se están haciendo eco de lo que están contando nuestros expertos a través de Facebook, pero también nos están llegando algunas preguntas. La primera pregunta que nos llega es: se habla de la migración, o están hablando los expertos de la migración, como algo establecido y como algo pautado y planificado, como ha dicho el señor Guillermo. Pero ¿qué pasa con esa migración que no puede planificar? Con la gente que viaja en pateras, que en pateras en España son los barquitos que cruzan la mar a través del estrecho de Gibraltar, o las personas que cruzan la selva para llegar, como aquí en Latinoamérica, a otros países y poder solicitar el asilo. Ese niño que hemos visto en los medios de comunicación en Estados Unidos que se perdió en el desierto el otro día. Bueno, esos migrantes supuestamente, entre comillas, ilegales, ¿no? ¿Cómo abordamos esa migración? ¿Cuál es la realidad de esa migración y qué se puede hacer? La pregunta que nos añaden es: ¿cómo podemos manejar esa migración? Lanzamos la pregunta. ¿Quién se anima a responderla? Bueno, yo podría decir que efectivamente esto tiene que venir de más arriba. Por eso, cuando yo hablaba de la migración, hay diferentes niveles de la inmigración. Y no se puede hablar de los mismos que vienen con un trabajo, con toda la familia, con todo el mundo que está feliz, que le está pagando todo a esa persona que vienen casi, que es el último soplo de vida que pueden dar y que están
están casi arriesgando el último soplo que tienen, porque ahí de donde vienen o es guerra, o sea, que vienen porque es lo último que pueden arriesgar. Entonces, claro, no se puede hablar a nuestro nivel de ciudadanos de qué es lo que puede hacer, porque esto es a nivel político. Y esa política pues tiene que ser coherente, es la palabra que me viene, porque a veces, por ejemplo, en España vienen muchos inmigrantes cuando se necesita para recoger fruta y para hacer trabajitos, y de vez en cuando pues ya luego se le mandan para casa. Entonces hay que ser coherente, no puedes decir, como no puedes dar a un niño chico un helado y luego quitarle de la boca cuando está a media, es que no se puede hacer. Entonces a mí me gusta el sentido común, y no puedes decir a una persona que ha probado algo que le ha podido salvar la vida, que de repente de un día para otro pues se tiene que ir. Entonces esa coherencia para mí es importante. Sé que es complicado porque hay mucho trabajo que puede ser solamente por una temporada, y que muchos, hay que decirlo también muy fuerte, que muchos locales no los quieren hacer. Entonces hay que saber que esos trabajos que se dicen que se quitan de la persona, hay que ser muy consciente que hay otros que prefieren estar en paro que hacer ese tipo de trabajo que se consideran como inferior. Entonces ahí los políticos tienen que ser congruentes y respetuoso, porque se ha hablado al principio de ese programa de respeto. Pues sí, hablamos de humanos, no hablamos de máquinas que vienen a recoger fruta, no, hablamos de corazones, de personas que vienen a salvarse la vida, a ganarse la vida, porque no lo hacen gratis. Y entonces hay que saber cómo se puede manejar esto, pero a nivel político, con esa coherencia y con respeto a la vida humana. Gracias, Karin. ¿Alguien más quiere responder a esta pregunta, darnos su perspectiva, su opinión? ¿Nadie se quiere animar? A ver, porque os acercáis a la cámara y no sé si alguien quiere hablar. Vamos a hacerlo más fácil. Me levantáis la mano y así veo si alguien quiere responder, ¿vale? Bueno, pues entonces, si nadie quiere responder a esta pregunta, vamos a plantearos la siguiente. Dice, ¿qué hacemos con las personas que no se quieren integrar? La pregunta es, ¿qué hacemos con las personas que no se quieren integrar? Les enseñamos a hacer postres. Pues sí. Gracias, Guillermo. A eso iba. Creo que lo dijiste en un principio, Jessica. ¿Quién no quiere vivir mejor? ¿Quién no quiere una oportunidad? Venimos con un sueño, porque dejamos atrás una posibilidad, porque lo que dejamos atrás es que fueron todos esos sueños que no pudimos realizar o que no podemos realizar por la situación difícil que hay en nuestro país. Entonces, aquí venimos con unas ganas y una energía que es difícil no estar motivado para integrarse, que en el camino la vas perdiendo porque te llevas muchas cosas, fracasos, situaciones difíciles, que quizás te vas desanimando, pero no perdes esa esperanza. Tener ese motivo todos los días, o tener ese optimismo, encontrar esa parte que te gusta, como los dulces, por ejemplo, o el deporte, es fundamental, pero no solamente para el inmigrante, sino para todas las personas. Despertarte y tener un motivo para luchar es en todos los aspectos del ser humano, sea inmigrante o estés cómodamente en tu local, en tu país local. Tienes que tener un motivo para integrarte. Y yo creo que una de las cosas que a mí me motivó por mi personalidad es la naturaleza. Ir a un país y descubrir su naturaleza, su geografía, su historia, como lo dijo Guillermo, me motivó mucho a seguir y a continuar, y creo que le daría ese consejo también a esa persona que dice que no se quiere integrar. Siempre hay un motivo para levantarse de una cama e integrarse. Gracias, Gle. ¿Quién quiere añadir algo? Adelante, Guillermo. Voy a regresar un poco a la pregunta anterior. Vivo en Miami y Obama, el expresidente antes de Trump, quitó una ley que por 50 años estuvo activa con los cubanos. Era la ley pies mojados, pies secos, pies secos, pies mojados.
que era automáticamente cuando llegaba un cubano, tocaba territorio, un avión, un bote o tierra estadounidense, eran acogidos migratoriamente, ¿sí? Obama lo cortó y ya no existe eso más, ¿sí? Eso fue una. Hubo dos migraciones cubanas a Miami muy importantes. Obviamente, principios de los 60s, cuando el castrismo, Fidel Castro llega allá. ¿Qué salieron en esa época? Pues obviamente los millonarios, los ricos, los que podían tener visa, iban a todos los lugares que quisieran. Pero hubo otra migración en 1980, ¿sí? Cuando el puerto de Mariel en Cuba abrieron el puerto y Fidel Castro dijo, pueden salir todos por Mariel. A ellos les llamamos con cariño los marielitos, ¿sí? Son los que vinieron en el 80. El gran tema es que Kennedy se dio cuenta, o el presidente de aquel entonces, se dio cuenta de que estaban abriendo las cárceles, estaban abriendo los hospitales mentales y los barcos de Estados Unidos que iban a rescatar por el puerto de Mariel a los cubanos que querían salir. Fidel Castro los llenó de maleantes, de rateros y de gente no para bien. Cambiaron la política, cerraron el puerto de Mariel. Lo que quiero decir es que sí, hay que recibir a todos, pero yo creo que hay que hacer un inventario de procedencia, un inventario de valores, un inventario de cuáles son mis talentos también para integrarme a la sociedad, porque abrir las puertas tan así, hay que tener información para ver a quién se les abre las puertas también. Estoy siendo muy duro con el comentario, sí, pero los gobiernos tienen que hacer eso principalmente. Cambio. Gracias, Guillermo. ¿Quién más quiere comentar algo? Yo quería aportar dos cosas. La primera es que el ser humano ha llegado, por lo mejor y por lo peor, con libertad. Con libertad es decir que una persona que se quiere integrar lo hace por libertad. Pero cuando llega aquí me sorprendió mucho, a mí me gusta hablar con la gente, pero solamente en una manzana donde viven 20 o 30 personas, la mayoría de la gente, que son o del mismo país o no, ni se conocen. Pero después de 10, 15, 20 años. Es decir, que no hablamos de inmigración, hablamos simplemente de conocer al prójimo que está al lado. Y esto, una persona que no se quiere integrar, no se quiere integrar y no se integrará. Y ahí no hay leyes ni hay obligaciones. Hay oportunidades y cada uno tenemos la oportunidad. Cuando yo llegué en cada sitio donde yo he vivido, siempre he conocido a muchas personas y a veces me decían, pero tú conoces a tal que vive desde hace 15 años que nunca he hablado con él. O sea que esto es lo primero, la libertad de que uno quiera ganarse la posibilidad de conocer a gente diferente, que para mí es un enriquecimiento, y otros que siempre se quedarán atrás. Eso es lo primero. Y lo segundo, que me ha encantado lo que dice Guillermo, es que es importante también que la gente puedan saber qué es lo que se puede aportar a un país según los talentos. Es cierto que mi hijo, que tiene 15 años hoy, me dice, mamá, si yo quiero ir a ser una persona que cambie el mundo un día, yo iré 3 puntos a Estados Unidos. ¿Por qué? Porque la idea de mi hijo es que en Estados Unidos todo se puede hacer cuando tú tienes ganas. Y esto es importante también de saber que cuando una persona llega sabiendo que su talento va a ser valorado, por ejemplo, él quiere hacer Fórmula 1, me dice, pues en Alemania, en Suiza, yo voy a ser valorado ahí. No irá, por ejemplo, quizás en Panamá, porque igual no se sabe. Entonces, cuando se sabe qué talento se podría aprovechar, sabiendo que uno tiene ese talento, pues ahí entonces hay integración. Muchísimas gracias, Karin. Creo que también Carla quería colaborar o compartir algo. Adelante. Ok, gracias. Sí, en realidad estaba pensando a la principal cosa que deberíamos hacer es abrir. Carlita, no te escuchamos, cielo. Se te corta. Y Carla, han decidido emigrar. Carla, Ahora sí, se me corta. Empieza otra vez porque se te cortó otra vez, porfa. A ver, intenta responder. Probemos ahora. Coménteme si va. ¿Sí? Adelante. Ok, gracias. Como les decía,
creo que deberíamos abrirnos a eliminar esta cultura del miedo hacia el otro, empezando desde nosotros como personas migrantes, ¿no? El temor a no ser aceptados, el temor a no poder tal vez aprender la lengua, el temor... Carla, se te corta mucho, lo siento muchísimo. Entonces, sí, en efecto. Sí, en efecto, veo que se me corta. Para que no nos quedemos sin tu respuesta, tenemos una pregunta que la hemos recibido por el chat. Tenemos un sistema de chat que puedes utilizar. Escríbeme tu respuesta y yo la leo. ¿Quieres? Mientras yo leo la siguiente pregunta, tú me escribes tu respuesta y yo la leo después. Mientras formulo la pregunta que acabamos de recibir. La pregunta nos dice: hemos visto múltiples veces en la historia de la humanidad cómo los migrantes han sido perseguidos y abusados, como por ejemplo el Holocausto. Y ahora las personas de Israel que vivieron aquello hacen lo mismo con los palestinos. ¿Por qué se repite la historia una y otra vez? ¿Por qué no hemos aprendido? Tu pregunta nos llega. ¿Quién quiere responderla o hacer algún comentario? Como judía, yo voy a adelantar de esto. Es que esto es como las personas que han sido violadas o abusadas de pequeña o pegadas. Ahí está lo que se llama ahora mismo en psicología la resiliencia. Y ahí está nuestra libertad y nuestro deber, que es, con lo que he recibido, ¿qué quiero hacer con esto? Es decir, con lo que he recibido de estar pegado o abusado, lo quiero convertir. Tú has dicho al principio que yo era artista, pero tú sabes por qué yo soy artista, porque todo lo que he sufrido siempre he querido reciclarlo para que se quede algo bonito y bello. Una escultura, una ropa, una pintura, porque esto es también, como lo he dicho al principio, una manera, un mindset, una manera de pensar. Si yo pienso que lo que he sufrido jamás lo quisiera hacer a los demás, es mi elección. Y también es una manera de cambiar del miedo al amor. Y yo creo que el paradigma que tenemos aquí a hacer en este mundo es de dejar el miedo que está destruyendo tanto la naturaleza que los humanos para pasar al amor. Es decir, que el otro no es una amenaza, sino es alguien que, como yo, a mí siempre me ha gustado de pensar que somos uno en el universo. Y si tú tocas, si todo el mundo sería, bueno, no hay suficientes órganos del cuerpo para decir que cada uno es una persona o un país, pero imagínate que al quitar uno de los países es como quitar un dedo, un brazo, un corazón. Y todo esto tenemos que saber que cuando hacemos daño a alguien y le atacamos, es algo de nosotros que está también atacado. Entonces, si tenemos esta visión de unidad, que esa visión de unidad la da únicamente el amor, y no la comparación, no el miedo al rechazo, es únicamente dejar el miedo de que el otro me puede atacar y me puede hacer daño en la integridad. Y lo digo siendo una judía que mis padres, mis abuelos han tenido que esconderse o que huir, incluso mi abuela ha tenido que ir a un campo, pero todo esto no se me queda. Porque cuando voy a un sitio no pienso que ellos han tenido esto, sino que voy con esa magia de decir que la vida es una alegría, es una suerte, es un regalo y que lo voy a compartir con el mundo. Eso diría. Muchas gracias, Karin. ¿Alguno de los otros quiere? Sí, adelante, Gle. Bueno, creo que la pregunta no tiene que ver mucho con la inmigración, porque el problema que tiene Israel con Palestina es de otro punto de vista. Es territorial, es religioso, es otra cosa que no debemos confundir, porque estaríamos mezclando totalmente cosas diferentes. Entonces, no es el mejor ejemplo lo de Israel y Palestina. Muchas gracias, Gle. Muchísimas gracias por esa respuesta. ¿Alguien más quiere? Bueno, la persona que ha hecho la pregunta de Palestina dice Siria, que os lo comparto, ¿vale? Dice Siria. Me imagino que dice que también está pasando eso. Veo que se nos incorpora otra vez Carla. Carla, lo siento que la conexión no nos está apoyando demasiado hoy. Pero bueno, tenemos otra pregunta. Mientras tanto, si quieres escribirnos en el chat la respuesta, yo la leeré. Mientras tanto, tenemos otra pregunta que nos dice: en muchos países se están aprobando leyes que prohíben la inmigración, o se levantan muros como el de Trump, pone, o se prohíbe el uso del hijab, como está pasando en Francia, me parece.
Entonces, ¿qué opináis vosotros de esas imposiciones, de esas prohibiciones? Voy a decir algo. Prueba. Adelante, Guillermo. Parece que soy el menos dulce de la mesa, disculpen. Yo tengo mi casa. Yo invito a mi casa. Recibo a todos. Pero debe de haber un orden, unas reglas, un plan, ¿sí? El poner muros, no sé si estoy de acuerdo a ese nivel. Lo que sí se necesitan, reglas claras. Reglas claras, decir, aquí voy a invitar a mi casa. En mi casa no entran drogadictos, en mi casa no entran maleantes, en mi casa hay una moral, una ética y unas reglas. Entonces, es cuestión de difundir cuáles son las reglas de esos países que están levantando muros, ¿sí? Muros humanitarios, digo yo, ¿sí? En mi casa entra gente que necesita algo, sí, entra gente que necesita algo, ¿sí? Y se le provee, eventualmente, espiritual, alimenticio, profesional, mental, etcétera. Mas, sin embargo, todas las casas tienen reglas. Así, los países son casas también, que hay que respetar y deben tener sus reglas. Cambio. Totalmente de acuerdo. Yo diría también que es verdad que lo de la invitación, yo siempre he dicho a mis hijos que hay cosas que la persona tiene el derecho de decir hasta aquí. Y si tú llegas, o sea, que no puedes imponerte a otros, y además el padre de mi hijo era africano, entonces conozco bastante bien el tema, y cuando se puso que en 96, por ejemplo, después de una ola de atentados, Francia decidió que cualquier persona se tenía que echar porque era un posible terrorista, ahí es que, claro, no se puede juzgar tampoco de toda esa familia que perdieron gente durante el atentado, que no pudieron estar con la regla que Guillermo dice. Entonces, yo tengo también una filosofía de vida. Es que si tú me invitas a tu casa, yo voy y yo me integraré. Pero si en ese momento tú no quieres abrir la reja, entonces ya vas a ser como Napoleón. O sea, que me vas a invadir. Entonces, hay que respetar también lo que dice un país, que sea bueno o malo. O sea, no integro en ese discurso algo político. Es decir, si el país dice no quiero que entre, pues no entra. Y hasta el cambio de político, que igual lo dejará entrar. Pero yo estoy de acuerdo de decir que en mi casa entran a las personas que yo quiero. Yo no soy presidenta, entonces no lo puedo decir en mi nombre. Pero es cierto que si un político lo hace, es que hay que respetarlo también. Tú puedes ser en contra o en favor, pero ahí está la regla y ahí hay que respetarla también. Gracias, Karin. ¿Alguien más quiere añadir algo? Sí, bueno, es fundamental las reglas, sí, en cuanto a las exposiciones de cada país. Cuando él dice, no, yo soy el menos dulce, no, creo que eres bien realista, Guillermo. Y también quiero hablar de la reciprocidad. Los países tienen que ser recíprocos en cuanto a las reglas, porque a veces, en cuanto pensamos que tenemos el derecho de llegar a un país y decir, por ejemplo, como ha habido casos, yo quiero hacer una mezquita aquí, llamar una iglesia, porque tengo derechos humanos internacionales, derecho a la religión y mi procedimiento es este y tal, ¿no? Pero entonces cuando ese país se lo pide al otro para poner su iglesia, le dicen que no se puede. Entonces, cuidado con eso. Hay que tener reciprocidad en los derechos. Ese es el punto también que quería cubrir. Muchísimas gracias, Gle, por ese comentario. Bueno, pues Carla, no me estás escribiendo la respuesta a la pregunta anterior, la vamos a dejar correr. Si queréis añadir algo, con esto hemos terminado las preguntas que teníamos para vosotros. No queremos cerrar este panel de expertos de hoy sin avisaros de cuál va a ser el siguiente y de invitaros a todos a que participéis. El próximo panel de expertos llega con un tema también bonito. Será el 1 de mayo, que además es festivo en muchos lugares, y va a hablar de familias no tradicionales. Una realidad que nos estamos encontrando cada vez con más frecuencia por todo el mundo, en todas las sociedades y que creemos que también necesita
ser abordado, ser debatido, ser comentado. Entonces, bueno, pues os invitamos a que el día 1 estéis pendientes de las redes sociales y os suméis a nuestra siguiente conversación humana que hablará de las familias no tradicionales. También queremos recordaros que mañana, día 11, vamos a tener un nuevo evento, vamos a tener una nueva posibilidad de seguir ampliando nuestra visión humana del mundo y de la vida. Creo que ha sido Karin que lo ha mencionado, ha hablado de los cursos de lectura, quizás ha sido Glenn, no me acuerdo cuál, pero bueno, pues yo os cuento que mañana comienza el Club de Lecturas Humanológicas. El Club de Lecturas que está auspiciado por el Instituto, lo va a dirigir una maravillosa persona que está ubicada en Barcelona, se llama Victoria. Victoria va a dirigir este Club de Lecturas. Lo llamamos lecturas humanológicas porque va a tratar sobre lecturas que ayudan al ser humano a conocerse, comprenderse y tomar las riendas, que es de lo que trata la humanología. Entonces es un club abierto a todo el mundo, aunque es cerrado en el sentido de que solamente participan quienes están inscritos al club, es gratuito y va a analizar, comentar, estudiar un libro cada vez, un libro que recomendará Victoria, que tratará sobre diferentes temas. El primer libro va a ser Los secretos del Ho'oponopono. El Ho'oponopono, para quienes no lo sepan, es una antiquísima tradición hawaiana que nos ayuda a tener una filosofía de vida basada en el perdón, el amor y la aceptación, y además es una herramienta súper poderosa como resolución de conflictos. Es, bueno, pues un libro muy interesante, muy curioso, y si tenéis interés os metéis en nuestra página de nuestra plataforma iihworld.com, os registráis y ya a partir de mañana podéis participar en este increíble club de lecturas humanológicas que seguro que nos va a dejar indiferentes. Quiero terminar aquí dando las gracias y mandando un entrañable abrazo a cada uno de los expertos que hoy nos habéis acompañado. Estoy feliz de haber contado con vosotros. Las preguntas que nos han llegado del público han sido también bastante controvertidas. Hemos tenido ahí varios momentos de interesante debate. Quiero daros las gracias por haberos tomado este tiempo en un sábado que estaréis probablemente de fiesta, por colaborar, por apoyar, por difundir. Y os invito a que sigáis apoyando Conversaciones Humanas y dándolas a conocer para que poquito a poco, a través de esas conversaciones que vamos teniendo, todos abran su visión del mundo y sea una humanidad un poquito más sólida, un poquito más fuerte y, como dice Karin, un poquito más mágica la que vayamos construyendo entre todos. Gracias de corazón. Os emplazo a que nos veamos mañana y si no el día 1 en la siguiente edición de Conversaciones Humanas. Buen fin de semana. ¡Chao!